Buenas noches, estamos a pocos días de la Navidad, pero la necesidad de trabajar es permanente, más aún si se trata de algo que puede contribuir a bajar el nivel de delincuencia y violencia, que es el deporte en este país. Y sobre todo si por fin con 84 votos la Asamblea aprobó en la semana que acaba de incluir, después de mucho tiempo de espera y dilación y algunas modificaciones necesarias, la ley del deporte. Hoy esa misma Asamblea tomó una decisión que debe concluir en depurar la justicia, o se hunde la Asamblea, y con eso se hunde la mayoría de ADN gobiernista, afectando al gobierno. Un gobierno que combate en los hechos, no solo en las palabras, a los principales capos de la droga en este país. No puede permitir que alguien a quien apoyó y a quien puso el presidente de la Corte Nacional de Justicia 2 veces en la terna, y sobre cuyos antecedentes advertimos y luego hemos tolerado, no compartido, porque él decía que no conocía en el 2010 que defendió a los hermanos Larrea que eran narcotraficantes, ahora tenga una cónyuge que ha sido abogada activa de ese tipo de delincuentes. Pero, yendo a lo que hoy nos convoca, la otra parte de la Asamblea, en cambio, el contraluz de la Asamblea esta semana, fue dar paso a la ley del deporte, por fin. Y quiero empezar, antes de entrevistar al viceministro de ese tema ahora, deportista, por cierto, laureado, dirigente deportivo, consagrado en Guayaquil con su obra en la Fe de Guayas, recordando el énfasis que el presidente Noboa ha puesto en la importancia de esta actividad, para que no solamente aparezca como aquí en spots, sino a través del ministro en realizaciones. El deporte es vida, la búsqueda de excelencia, la búsqueda de ser el mejor, que se preparen para darlo todo y que representen a sus provincias con orgullo y valentía. Estamos haciendo todo para que el deporte sea una prioridad en el país. Su respaldo nos brinda a los atletas las herramientas necesarias para entrenar, competir y crecer. Metámosle el esfuerzo necesario para ser excelentes. A su manera. Llega gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pica. Siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Muy pronto comienza la venta de entradas para el partido de la historia. Prepárate. Somos la farmacia oficial del partido de la historia. Ahí está Farmacis. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Vamos ahora a la grata noticia, lo que les mencionaba. Así reseñó Patricio Díaz de Ecuavisa la aprobación apenas hace pocas horas de la ley del deporte. La nueva ley del deporte consiguió los 84 votos necesarios y 60 en contra. La norma habla de un sistema nacional de deporte. Pasa por el deporte barrial, las federaciones provinciales, las federaciones por deporte, el fútbol y hasta el deporte electrónico, es decir, las competencias de videojuegos conocidas como eSports. La Revolución Ciudadana había pedido que se elimine un párrafo en el que se habla de casinos y salas de juego que están prohibidos. La comisión de mayoría oficialista lo hizo y añadió que el ente rector, en este caso el Ministerio de Educación y Deporte, regulará y controlará
a las empresas de pronósticos deportivos junto a otras autoridades en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Dispone además que todos los jugadores deberán ser identificados y verificados. No se permitirán pronósticos anónimos. Los operadores deberán asegurar la trazabilidad de las operaciones en todos los canales, de modo que cada apuesta, recarga, pago o cobro de premios quede registrada y vinculada a un usuario identificado y verificable. Se hizo otra corrección para que las empresas de apuestas no tengan lugares físicos para recoger los pronósticos, por los riesgos del ingreso de menores. La ley que será reemplazada tiene 15 años. El presidente de la República deberá revisar el texto y si no tiene observaciones, entrará en vigencia. Uno de los aspectos no mencionado allí, entre muchos otros, es que por fin los clubes, como el mío, Barcelona, podrán convertirse en sociedades anónimas, superando así el viacrucis de financiamiento y opacidad que los ha atormentado durante años, para acercarse al ejemplo que es lo que todo el mundo quiere imitar, pero nadie logra conseguir, Independiente del Valle, en Quito. De eso y más hablaremos con Roberto Ibáñez, nuevo viceministro de Deportes, en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, nosotros trabajamos hoy, mañana y pasado, es decir, 22 y 23 estaremos al aire, 24 y 25 no, volvemos jueves 26, estaremos también domingo 28, lunes 29, martes 30, paramos 31 y primero, seguramente el 2, o tendremos un reprise de lo mejor del año, el 2 quiero hacer una evaluación del año que pasó, y el 4 una proyección del año que se viene. Para una de las dos fechas está citado José de la Gasca, que fue un protagonista central este año en la política y sobre todo con su impulso fallido a la Asamblea Constituyente. Bienvenido Roberto Ibáñez, 40 años, 3 hijos, Guayaquil, doctor honoris causa de la Universidad de Artes y Oficios de México, tecnólogo en Administración de Empresas de la IFJ Academy, de la Universidad de Educación Física de Hungría. Tiene certificación como instructor de judo desde el 2015. Antes de ser viceministro del Deporte, ha sido miembro del Comité Olímpico Ecuatoriano, presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo, participó en otros organismos deportivos internacionales, cargos de alto nivel en el Ministerio de Deporte, en la Federación Deportiva del Guayas. Ha demostrado en todos ellos no solamente liderazgo en el dojo, sino también fuera de él, condecoración Vicente Rocafuerte de la Asamblea, mejor dirigente amateur del 2023, mejor entrenador amateur del 2019. Los siguientes para temerle. Sexto dan en judo, Os Sensei. ¿Ya? Yo llegué hasta cinturón verde en karate Shotokan. Lo más importante, nos ha representado como deportista al país y siente las circunstancias de estar por el Ecuador, no siempre con las mejores condiciones. Fue a Beijing 2008, fue medallista de oro sudamericano, panamericano y campeón panamericano también. Con esos antecedentes puedo entender por qué aceptó. Ahora dígame qué es lo principal que se propone. Bienvenido. Gracias, Carlos. La verdad es un placer estar aquí. Yo creo que el deporte hoy en día está viviendo el mejor momento en resultados de nuestros deportistas. No
No podemos decir, eso es estadística, no es algo subjetivo, se ve en los resultados que hemos tenido en los últimos Juegos Olímpicos, en los últimos eventos del ciclo olímpico y campeonatos del mundo, etc. Pero lo que hoy nos tiene realmente preocupados es que debemos encontrar una sinergia en el sistema deportivo nacional, debemos encontrar fuentes de recursos también para el deporte. El deporte de alto rendimiento cada año se vuelve más caro porque todas las federaciones internacionales están optando por sistemas de ranking. Eso significa que para clasificar algo tienes que estar compitiendo por todo el mundo. Necesitamos hoy, a través de esta fusión entre educación y deporte y cultura, que tengamos proyectos transversales donde nuestra juventud pueda pasar por todos ellos y tengamos un sistema en el cual podamos ofrecer programas de desarrollo integral a través de estas 3 áreas importantes, ¿no? Educación, cultura, deporte, sí. Sí. 4 aspectos mencionó usted en esa transversalidad. Educación, cultura, deporte. Cultura, deporte. Ah, yo creo oír 4. Ok. Qué bueno que usted empiece por allí. Porque es paradójico lo que acaba de reconocer. Sí tenemos los mejores resultados de toda la historia. Y sí tenemos las peores situaciones en algunas federaciones que son un caos, y en conflictos legales con otras instancias deportivas que retrasan todo, e incumplimientos en ciertas fases, ya sea en entrenadores, ya sea en complemento, ya sea en llegada de los recursos para los de alto rendimiento. ¿Cómo explicar eso? ¿No es contradictorio? Mire, Carlos, el tema es que yo creo que es importante que la cartera de Estado se convierta en una herramienta para el sector deportivo, no solo en un fiscalizador. Entonces, cuando empezamos desde una perspectiva solo de fiscalizar, nos alejamos de la parte de ser una herramienta para que el deporte pueda ejecutar los recursos. Sin dejar de fiscalizar, obviamente, pedir cuentas, auditar, no concentrarse solo, ¿qué fue la plata? ¿Dónde sacó la plata? ¿Qué metiste la plata? Yo siempre he dicho algo, hay una diferencia entre autonomía en los organismos deportivos y libertinaje dirigencial. Son cosas muy distintas y por eso hay que velar por los recursos de los ecuatorianos. ¿Cómo separar esa línea fina? ¿Cuándo comienza el libertinaje y dónde termina la autonomía? Cuando empiezas a creer que estás por encima de la ley del deporte, cuando empiezas a creer que tu autonomía significa que puedes hacer lo que te da la gana con los recursos que te da el Estado, cuando no estás pensando en que tu deporte crezca, sino en boicotearlo porque tu ego te lleva a eso. Pero Carlos, hay más buenos dirigentes que malos en el país. Y eso sí es algo que yo coincido. Siempre quiero decirlo, sí, porque si no, no tuviéramos los resultados que se están obteniendo. Pero quiero volver al tema cuando le digo, Carlos, que tenemos que empezar a hacer un ministerio que sea más cercano con los organismos deportivos. ¿Por qué? Casi el 90% del presupuesto del deporte se entrega a las organizaciones deportivas. Quienes ejecuta el recurso son las organizaciones deportivas. Entonces, si nosotros no nos volvemos en esa herramienta de cuando armamos los lineamientos del plan operativo anual para que ya se ejecuten y no lo hacemos un poco más amigable para que se pueda ejecutar de una manera legal y correcta, entonces siempre vamos a estar complicados. En los últimos ministerios que yo he podido palparlo como dirigente, es que al final del día ponen lineamientos para que las federaciones un poco más no puedan ni ejecutar. Claro. Ese es el problema. Entonces tenemos que ser, como dice nuestra ministra, tenemos que ejecutar más. ¿Y es hecho eso deliberadamente para tener control o joder? ¿O es hecho por falta de conocimiento técnico y administrativo suficiente? Yo creo que sí, y a veces porque también estos programas deportivos los quieren convertir políticos. Por ejemplo, son políticos. Sí. El problema es que no sean partidistas. Ese es el tema. Mañana va un gobierno, impulsa una campaña masiva de deporte, tiene que ponerle su sello. Quiero darte un ejemplo en lo que trato de decir a la final en este tema político. El plan de alto rendimiento, lamentablemente, cuando hubo una reestructuración en el 2017, en el cual pude ser parte, modestia aparte, logró volver a tener medallas olímpicas en Tokio 2021. ¿No? Después de Jefferson Pérez ser el único, volvimos a tener medallas olímpicas con un plan de alto rendimiento que rediseñamos. ¿Qué pasa? Cuando llegó el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, el ministro Sebastián Palacios tenía una visión distinta del plan. ¿Qué significaba? Tener más deportistas en el alto rendimiento, pero sin verificar el rendimiento. Entonces, claro, sacabas una carta y decías, tengo 500 deportistas en el plan de alto rendimiento, pero no tenías la plata para llevarlos a Perú. Ajá. Entonces, obviamente, cuando cambias el contexto de un programa de alto rendimiento, donde se hablan de lineamientos técnicos sobre el rendimiento de un deportista, y lo cambias a tener más,
Eso no funciona así. Okay. Y por lo no tanto, es más cobertura, sino mejores resultados. ¿Qué es lo que más se quejan que los la más deportistas? cobertura lo dilató. ¿Qué es lo que más se quejan nuestros deportistas? Que quieren viajar y competir. Ajá. Entonces, si obviamente tú tienes solo para pagarles estímulos y te llevas todo ese recurso en estímulos y mermas la preparación, obviamente vas a tener deportistas que no clasifiquen donde quieren clasificar. Ok, está clara la visión. ¿Ya? Y he tomado nota. Convertir el ministerio en una herramienta, lograr cercanía, 90% casi se va de presupuesto en las instituciones o en las federaciones encargadas de ejecutarlo. Y ha habido este divorcio, por las razones que se citaron, entre lo que teóricamente se conceptualiza y administrativamente se hace. He aquí algo más de esa materia. La ley de deporte es la unificación de 23 proyectos de ley. En ninguno de los 23 proyectos de ley a nadie se le ocurrió que en la ley del deporte y educación física asomen nuevamente los casinos y las salas de juego. Sin embargo, asomó ese inciso tapiñado en la ley. Se dieron cuenta y por tanto decidieron que vuelva a la comisión. Ojalá haya desaparecido. Este aspecto que denunciaba Alfredo Serrano, el PCC, fue subsanado. Pero ¿por qué se lo metió? ¿Por qué pusieron en riesgo la aprobación de ley del deporte otra vez, queriendo introducir, como en varios casos de hecho la Asamblea, de contrabando temas que ya fueron rechazados antes por el propio presidente? El propio presidente desistió de consultar sobre los casinos. Y ahora meten el tema de los casinos ahí. De lo que entiendo, Carlos, la Comisión de Salud y Deporte recibe a muchas áreas que dan su opinión respecto al tema. Y obviamente se va recogiendo todo lo que se habla en estas comisiones, los diferentes sectores que tienen que ver con el tema de la ley del deporte, y se van incluyendo en función a un análisis que hacen entre los legisladores, sus asesores, etc. Aunque usted tiene 3 semanas de nombrado, ¿le pidieron su opinión? Sí, claro. No solo como... ¿Mandó su opinión? Claro, como presidente ¿Compareció? en ese momento, sí, como presidente de la Federación Deportiva del Guayas en su momento y después como 2 veces. viceministro, sí. ¿Acogieron algo? Sí. ¿Qué aportó usted que está en la ley? Por ejemplo, teníamos muchos errores que se repetían, por ejemplo, articulados, no era más de forma que de fondo, ¿no? En el tema de cómo deberían conformarse las federaciones provinciales, en el tema de cómo se debería mantener el tema de las federaciones ecuatorianas por deporte. Básicamente esas eran las observaciones respecto a ese tema en mi caso. Enseguida vamos a comparar lo hecho con lo que dijo aquí el anterior, cuando era ministro de Deportes, José David Jiménez, respecto a esta ley. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir en Facebook y YouTube de Carlos Vera. Ya no es Vera a su manera desde esta semana. Los community managers reunidos en sindicato me impusieron ese anuncio. ¿Ok? Son 3 y una cabeza. Aquí forman sindicato. Me siguen en stream por Vito TV o canal 15 o 709. Si prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Los domingos no está RTU, por eso llegamos a través de esas 2 cableras a 35,000 hogares que se conectan real time, en directo. Cerca de 8,000 más se suman por radios Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela, con K, en Puerto Viejo, 89.3 FM para todo Manaví. La Bonita del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM para 3 provincias, Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM. Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Cuando volvamos, más y entraremos después en los temas críticos que le van a pasar a Roberto Ibáñez, viceministro de Deportes, o que no deberían pasarle porque están resueltos. Pero se le pedirá un pronunciamiento. ¿Cuál será su posición? Con evitar que el deporte sea motivo de conflictos y retrasos, ya hay un avance. Si además hay innovación y eficiencia en manejo de fondos, habrá progreso. Solo aplicar la nueva ley traerá cambios. Muy pronto, comienza la venta de entradas para el partido de la historia. Prepárate.
Somos la farmacia oficial del partido de la historia. Ahí están Farmacis. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es mañana por OnePlus, canal 14, el mismo número en las 3 cableras que aparecen en su pantalla, CNT, Claro TV, Extreme, solo en Zapping es canal 121, solo que a partir de las 6 de la mañana, reprise. En el periódico digital, eso era. En el canal de YouTube ahora, Ecuador en Vivo TV, se lo sube apenas termina, y para Imbabura y Carchi nos reproduce en reprise mañana, pero 6:30, media hora más tarde que lo de OnePlus, Alborada FM 90.3. Esto nos dijo José David Jiménez allá por abril, cuando la ley de deporte todavía era una expectativa. ¿Cuáles cree usted que son las principales bondades o avances que esta ley del deporte que ustedes impulsan consigue? Nos encontramos justamente ahora en un proceso de reestructurar el deporte a través de la nueva ley del deporte, incorporando algunos cambios que vemos necesarios, superando impases que creemos tiene la ley del deporte actual. Entre esos destaco la inclusión de las sociedades anónimas deportivas, inclusión también de forma oficial de la Unidad Nacional Antidopaje, es algo que exige la Carta, el Código Mundial Antidopaje. También superar algunos problemas que han habido con diferentes organismos deportivos en el país, en procesos eleccionarios, en procesos de regulación, hacerlo de una forma más eficaz. Hacer una diferenciación entre los organismos deportivos que reciben fondos públicos versus los que no reciben. Introducir también el concepto de las casas de pronósticos deportivos. Bueno, en fin, algunos otros cambios que creemos pueden beneficiar al manejo de los diferentes organismos deportivos, haciendo las diferencias que hay que realizar. No podemos revisar todos los que él cita ahí, pero de esos, ¿qué permitirá esto de que los clubes deportivos se puedan convertir ahora en sociedades anónimas? Este es un tema muy importante porque estamos viendo hoy en día una crisis en los clubes de fútbol en función a los recursos, a lo difícil que ha sido para que las hinchadas sean las que realmente generen los recursos en los estadios. Yo creo que esto es una herramienta muy útil para que los clubes puedan encontrar otro tipo de estructura para que vengan, digamos que empresarios o recursos renovables para invertir en el fútbol. Ahora, para mí esto también tiene que existir un reglamento claro. Recuerden que la ley, cuando salga, tiene que tener su reglamento, ¿no? Y obviamente ese reglamento tiene que establecer las cosas muy claras respecto a cómo conformar estas sociedades anónimas en los clubes de fútbol, porque también hay que entender que hay que ver los antecedentes que han pasado en otros países respecto a estas sociedades. Como por ejemplo, ¿qué le preocupa? Por ejemplo, me preocupa muchas veces que llegan empresarios, como lo ven como una empresa, toman decisiones desde lo administrativo que son obviamente bien estructuradas, pero puede ser que se olviden de la creación del club, la historia del club, lo que representa el club históricamente. Entonces, sí es importante esos temas porque al final del día lo que no queremos es que el día de mañana vengan empresarios, lleguen, las cosas no se dieron bien y se fueron y el club quedó peor. Entonces creo yo que en ese sentido, incluso he estado investigando un poco y habla que
muchos clubes de Brasil o de la región no tienen 100% una sociedad anónima, sino que las sociedades anónimas entran en, por ejemplo, administración de la infraestructura, del estadio, de las formaciones. Entonces, son temas no en lo deportivo, que es donde no tienen el expertise necesario. Exacto. Entonces, sí hay que, obviamente, establecer un buen reglamento. Usted va a convocar un debate, una consultoría para ese reglamento a los afectados o partícipes e interesados. Vean, mis preocupaciones son estas. ¿Cuáles son sus ideas para que esto funcione mejor? Yo creo que siempre es importante el diálogo con quienes están hoy en día en este tema y son expertos y nos pueden tener experiencia en ese sentido. Incluido quienes no lo quieren, porque hay algunos en el sector deportivo. Sí, hay que hablar con todo el mundo. O sea, ¿Con sus enemigos va a hablar usted? Y hay que, si es que dan la oportunidad de hablar, hay que hablar. O sea, yo no tengo ¿Y ningún usted va a problema. crear esa oportunidad? Siempre la he creado, déjeme decirlo. Lamentablemente no han querido conversar. Entraremos en eso enseguida. Sí. Completemos lo de la ley del deporte. Entonces, yo creo que la ley del deporte hoy, que es orgánica, está en un mismo nivel, siempre fue ordinaria. Entonces, ahora que se transforme en orgánica es un gran paso, porque vamos a estar al mismo nivel de las leyes de educación, salud. ¿Lo cual le permitirá qué? Creo que primeramente tener una voz más fuerte, que sea una ley más fuerte, porque lo que ha pasado últimamente, Carlos, es que la ley es pisoteada. La ley del deporte se la pisotea todo el mundo. Cuando vienen estas famosas acciones de protecciones medidas cautelares por parte de la justicia ordinaria, el juez ni siquiera ve la ley, simplemente actúa como él cree y hasta toma decisiones que están fuera, ya que entró etcétera, en eso, etcétera. Vamos a una diferencia de criterio secundaria que una vez tuvimos. Yo estaba en desacuerdo con que usted desaloje a una escuela de patinaje que funcionaba en un coliseo de la entrada de Urdesa. ¿Era de un colegio? No, el edificio, el famoso Coliseo Naranja. Ese de ahí, que parece todo ladrillo. Sí. Ya. Ustedes lo hicieron. Finalmente, ¿a dónde desplazaron a esa gente que hacía patinaje? A la asociación de patinaje del Guayas, donde obviamente tienen una pista de buen nivel para sus necesidades. ¿Y ese coliseo ha quedado para que una iglesia evangélica haga sus ritos ahí? Pero escúcheme. Es verdad que hay una iglesia, pero esa concesión nos generó subsanar el gran problema de ese coliseo. Siempre fue el famoso coliseo para deportes de combate y no había escenario de eso. Nunca hubo. Con esos recursos construimos la Arena José de Villa, el primer coliseo climatizado del país, que hoy se hacen todas las actividades de competencias de deportes de combate. ¿Que queden dónde? Ahí mismo en los predios de Fede Guayas, donde había un terreno vacío, construimos esta nueva arena hermosa. ¿Cuántos recursos le generó eso, más o menos? Fue a través de dos concesiones, la de una de las antenas que hay en el coliseo, en el estadio arriba, ¿no? Que es una repetidora, y de esta iglesia se sumó eso y fue un proyecto de $540,000 más o menos, donde pudimos construir un nuevo escenario climatizado y moderno. ¿En cuánto tiempo lo hizo? En 8 meses. ¿Y esta bronca fue hace año y medio, más o menos? Sí, más o menos. Ok. Ahí tienen un ejemplo de lo que es ser buen administrador, llevándose las diferencias que se llevó, yo soy el menos importante, con algunos actores de opinión, porque además el deporte no es mi especialidad, de criterio respecto a esos temas. Un par de cosas más. La ley del deporte, la nueva, le permite resolver conflictos que le pedirán a usted por lo menos un pronunciamiento, por ejemplo, en la Liga Pro, en lo que tiene que ver con la repercusión financiera del mal manejo de clubes. Nacional, uno, Emelec, otro, para solo citar dos. Yo creo que la ley lo que establece es reglas claras en relación a cómo son sus procesos eleccionarios, Carlos, porque ese ha sido el gran problema. Peor todavía, le van a pasar la pelotita. En el caso de Emelec, hay una denuncia planteada, desde luego, judicialmente, porque impugnan la elección del señor Guzmán como presidente, hablando de una falsificación de 300 firmas. ¿Qué le corresponde ahí a usted? Bueno, realmente esa no ha sido llegó una denuncia de un socio donde no habla respecto a eso, pero incluso es un tema donde tiene que haber un peritaje cuando hablamos de firmas. Ajá. Hablan sobre un mal procedimiento en la apelación, porque existió una apelación a las elecciones del señor Guzmán y ellos hablan que no fue al organismo que tenía que ir, sino a otro. Hemos convocado para hacer esa audiencia, pero inmediatamente se convocó, el señor Guzmán puso una medida cautelar para que no sigamos con el proceso. ¿Y a cuenta de qué convoca usted una audiencia de eso, señor Porque juez? nos corresponde, no, es una audiencia dentro de lo administrativo, ¿no? Dentro de cómo se tienen que hacer los procesos de apelación en el organismo deportivo, no hablando temas judiciales. ¿Y esa apelación qué consecuencia tiene en el caso de que llegara a un pronunciamiento? Bueno, en el caso de que él no puede hacer el descargo respecto a cómo se tuvo que haber apelado conforme a los estatutos y la ley, obviamente tendrá que intervenirse el Club Sport Emelec. ¿Intervenir? Sí.
Quien interviene, obviamente, es la Federación Ecuatoriana de Fútbol quien pone el interventor. Pero ustedes le dicen que Exacto, lo haga. Exacto. Ok, ahí está la... Y en el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, en donde no cabe reelección de Francisco Egas, de paso, el otro día les dije del día a la noche que sabía extraoficialmente, por fuente de él, que no lo haría, pero eso no es oficialmente, no lo diga o lo admita de él. Si les trasladan allá eso, ¿les corresponde a ustedes pronunciarse? Por supuesto, porque en el momento nosotros no nos podemos meter en la autonomía del proceso eleccionario. Nosotros recibimos el expediente que ellos nos envían. ¿Por qué nos envían ellos un expediente como hicieron su proceso eleccionario? Porque necesitan que les demos el registro directorio. Que con eso ellos tienen su vida jurídica en el país. Entonces, pueden ir a sacar un RUC, pueden sacar facturas. Esa es la importancia que tiene un pronunciamiento oficial de ustedes. Exacto, por eso es que necesitan Si no, pasarlo. no existe oficialmente la directiva. Si no, no existe y obviamente no hay representación legal en el país. No existe entonces la directiva del COE. Hoy no existe la directiva del COE. De eso hablaremos en detalle al volver. Porque está en peligro de repetirse el mismo conflicto que tuvieron cuando era ministro de Deportes José Francisco Ceballos y Danilo Carrera, que era presidente del COE. Con evitar que el deporte sea motivo de conflictos y retrasos, ya hay un avance. Si además hay innovación y eficiencia en manejo de fondos, habrá progreso. Solo aplicar la nueva ley traerá cambios. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana lo esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Renuevo mi compromiso para ustedes por Navidad, ya que todo el 2025 me han regalado sintonía, apoyo, sugerencias, impulso, inspiración y crítica e incluso rechazo también. He convertido en programas mis deseos para ustedes y vamos a superarlos con el equipo de Radio Centro por una democracia que funcione el 2026 y así tenga sentido el desearles feliz Navidad. Vera a su manera, crítico e independiente. Macro Digital nos pone en los Estados Unidos una gran cantidad de hogares ecuatorianos porque la mayoría de sus suscriptores son compatriotas nuestros allá. Cerca de 15,000 todos los días. Sobre todo en domingo, quien creyera. Más en domingo. También en España por Hispasat, en 18 provincias del Ecuador. Tengo que tener siempre cuidado, el otro día dije 28. Subí 4 provincias de las que tenemos. De manera especial Galápagos y en una cablera de Colombia y en otra de Perú. En Perú aparecemos por Zapping de Macro Digital en canal 129. Somos el único canal ecuatoriano allá. Vamos ahora sí al tema conflictivo, no crucial. Ya se refirió esto antes Roberto Ibáñez en Vito TVO. Creo yo que necesitamos un comité olímpico más protagonista, Vito. Un comité olímpico que esté resolviendo los problemas del alto rendimiento del país, no escondiéndose o diciendo cuando no llegue recurso es culpa del gobierno, por eso no hago nada. Hay que resolver.
no podemos tener un comité olímpico que hoy tiene 3 medallas olímpicas en París, medallas olímpicas en Tokio, y no podemos organizar unos simples Juegos Bolivarianos. Pero no hay que confundir haber sido un gran deportista con conocer de gestión deportiva, que conocer administrar organismos deportivos. Y eso hay que tenerlo muy claro, hay que separar las cosas, ¿no? Y en ese sentido, hay que enmarcarse en cómo están trabajando los dirigentes para resolver problemas. Esto fue cuando Roberto Ibáñez era también candidato a la presidencia del COE, pero usted al final aflojó esa campaña. ¿Por qué? Bueno, porque se fueron al proceso eleccionario, obviamente participé y cuando salí como un hombre del deporte, a mí siempre me enseñó el olimpismo y el deporte que uno deja las cosas en la cancha y luego seguimos y continuamos trabajando. Yo recuerdo que el fin de semana anterior a la elección usted se fue a Salinas, en vez de quedarse aquí a hacer campaña. Usted ya sabía que no tenía ganada la elección. El problema que yo vi, Carlos, es que por mucho que yo traté incluso de conversar con Jefferson Pérez, que es un amigo mío en este sentido, vi que en la lista terminaron apareciendo 2 personas que no podían. Entonces, que son Jorge Delgado y John Zambrano, el secretario general. ¿Ya? Obviamente porque la ley lo establece así. Esos discursos que usted ve ahí son de un hombre que estaba en campaña rumbo al Comité Olímpico. Hoy soy un viceministro del deporte. En ese momento Jorge Delgado no estaba todavía inhabilitado. No, porque estaban dentro de su periodo. El periodo se acaba el 4 de diciembre de este año. O sea, a partir del 4 de diciembre está inhabilitado porque según un pronunciamiento de la Procuraduría, ningún dirigente deportivo puede ser elegido o estar en funciones más de 2 veces. Exacto. Y habla, a ver, el problema nace por lo siguiente, ¿no? Y para hacerlo rápido, la ley dice que los dirigentes no podrán reelegirse más de 2 periodos. Sale el reglamento sustitutivo a la ley que dice que solo aplica para el presidente. Como había esa, digamos, discordia entre uno y el otro. Ambivalencia, dicotomía. Vino antinomia le llaman en derecho. Vino el exministro Sebastián Palacios y hace una consulta a la Procuraduría para dejar claro esto. Y la Procuraduría dice que ninguno de sus dirigentes dentro de un directorio podrán reelegirse más de 2 periodos. Lo esclareció. Porque la excusa de Jorge es que antes solo había sido vicepresidente. Exacto. Por lo tanto, como presidente podía reelegirse todavía. Exacto. Que fue la que lo reeligió. Ahora, ¿cuál es la consecuencia que ustedes no hayan inscrito ese directorio del COE en el ministerio? Bueno, el tema pasa no tanto, olvidémonos de las personas o los nombres, Carlos, es que hoy no tengo el sustento jurídico legal para inscribirlos porque obviamente hay 2 dirigentes que no cumplen, no pueden reelegirse por un 3er periodo y en este caso no mi persona, cualquier ministro el día de mañana que venga va a poder registrarlos porque en el momento que se los registre ya estamos yéndonos en contra de norma y segundo, si damos recursos vamos a ser glosados. ¿Tampoco lo registró José David Jiménez? No. De hecho, él todavía era ministro el 4 de diciembre. Él salió antes del 4 de diciembre. O sea, la papa caliente la tiene usted. Así es. Recordemos lo que nos dijo Jorge Delgado en una de sus 2 comparecencias en Ver a su manera sobre la conflictividad histórica, que no es reciente, del COE con el Ministerio de Deportes, cuyas consecuencias terminan pagando los deportistas. Todo este asunto trastoca a los entes, obviamente debe trastocar a los entes que nos gobiernan, entes seccionales, pero el deporte sí nos trastoca por la llegada de los recursos que tienen que venir de estamentos nacionales. Hay una demora en el registro de las directivas cuando se eligen. Por XY razón, yo no puedo demorarme, el trabajo es ahora, yo no puedo caer en una burocracia institucionalizada, tal vez muchas veces llega un gobierno y cambian a todo el mundo. Tenemos que volver nuevamente a ir a enseñarles cómo se hacen las cosas cuando nos solicitan ayuda y ya cuando están aprendiendo ya los cambian. Esa fue la respuesta que me dio cuando le pregunté, ¿usted cómo va a trabajar si sabe que a corto plazo está en una directiva que no va a ser reconocida? Y en efecto no ha sido reconocida. La salida en otros casos, cuando hay una diferencia así con el organismo del deporte, ha sido intervenirlo. ¿Ustedes van a intervenir el COE? Yo como hombre olímpico, y siempre lo digo porque incluso
creo y considero que soy más olímpico que muchos de los dirigentes que están hoy en día en esa directiva. Yo soy un hombre respetuoso del movimiento olímpico de un país. Yo he pedido, como el exministro David Jiménez, que el Comité Olímpico Internacional sepa este caso y venga al país, o nosotros ir, y enseñarle la documentación. Vuelvo y repito, esto no es de amores ni desamores. Pero eso es inoficioso. El COE es autónomo, como la FEF lo es respecto a los organismos ecuatorianos. La FEF responde a la FIFA, el COE responde al COI. Pero también tienen que respetar a la ley del deporte del país si quieren vida jurídica. No se puede ir en contra de las normas de un país para tener su representación legal. ¿Ya qué es lo único que tiene que ver el Ministerio de Deportes con el COE? Entonces, ¿inscribirlo? Claro. La ley del deporte establece que el registro directorio lo da el Ministerio del Deporte. ¿Y nada más? Nada más. Es lo que se los registra. ¿Por qué? Con ese documento ellos van al SRI, sacan su RUC de representante legal, pueden sacar sus cuentas de banco, pueden tener facturación. Es lo que son las leyes del país. ¿No va a afectar aquí un antecedente cuando usted era presidente de Fede Guayas, ¿ya? Y tenían que tener una relación con el COE por los Juegos Bolivarianos de aquí que nos perdimos, ¿ya? Él argumentaba que usted no debía estar en ese comité y usted sostenía en cambio que la infraestructura deportiva que había en Guayas, o que usted había rearmado en gran parte, era necesaria para esos Juegos. Y la vaina nunca se resolvió y los fondos no se los dieron a tiempo al COE y nos perdimos los Juegos Bolivarianos. Ya, no, esa bronca no va a pesar. Bueno, en temas bolivarianos hay que recordar algo, Carlos. Ellos desistieron de hacerlo. No es que no les dieron. Pero dicen que fue por esto. ¿Por qué? Porque no tenían la infraestructura disponible, no estaba usted en el comité y no les dieron la plata. Eso es subjetivo y no es real, pero en todo caso, yo no creo que eso va a pasar. ¿Por qué? A ver, recordemos que el Ministerio del Deporte entrega los recursos a las federaciones ecuatorianas por deporte para que los chicos compitan y viajen. Es más, el plan de alto rendimiento se entrega a las federaciones ecuatorianas por deporte. El problema, Carlos, aquí es que por dos dirigentes que no quisieron entender lo que cientos de dirigentes entendieron, hicieron sus procesos eleccionarios conforme a las leyes del país, solo estos dos no quisieron entender. Hoy estamos en esta situación no por culpa del ministerio, por culpa de dos dirigentes. Tan influyentes son estos dos señores. Y es que cuando haces los procesos eleccionarios mal hechos y no te importa nada, llegas a esta situación. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahora? Tiene que venir el Comité Olímpico Internacional para que revise la documentación, se dé cuenta que aquí no hay injerencia del Estado en el deporte, que simplemente es el capricho de dos dirigentes que están llevando al movimiento olímpico y responsablemente el país a esta situación. Ese es uno de los temas de conflicto que les mencioné al principio, que le tocarán a él enfrentar y que no pueden subsistir porque perjudicados son los deportistas. El viceministro de Deporte acaba de mencionar una palabra clave en su manejo: federaciones. Hay algunos en acefalía y otros en conflicto. ¿Cuál será su política? Con evitar que el deporte sea motivo de conflictos y retrasos, ya hay un avance. Si además hay innovación y eficiencia en manejo de fondos, habrá progreso. Solo aplicar la nueva ley traerá cambios. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana lo esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, todo está más cerca de mí. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Cruz Azul y Farmacis. Farmacias oficiales del partido de la historia. Vera a su manera, crítico e independiente.
El canal 24/7 sube este programa una hora antes de su emisión oficial, es decir, a las 21 horas, en todas las cableras, números, redes, plataformas y bichos de ese tipo que ustedes ven en su pantalla de aplicaciones y que se me tengo en explicar resto tiempo al invitado. El programa desde hace 3 meses lo grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM, un ejemplo sobre la miniaturización de la televisión. Ok. ¿Qué hacer con las federaciones que están en conflicto? A ver, hay algo que sí me gustaría que sepa todo el sector del deporte, aunque toda la dirigencia deportiva lo conoce muy bien. Si hoy estamos en algunas intervenciones fue porque lamentablemente el Comité Olímpico Ecuatoriano, cuando estaba vigente aún, no trató las apelaciones. 17 de las 46 federaciones están intervenidas. 14 más o menos, 14 ya son menos, 14 porque hemos ido resuelto en estos 20 y pico días, hemos sacado algunas 3 federaciones menos. ya. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Que no tienen reconocimiento internacional o están desafiliadas por el A ver, COE? lamentablemente aquí, y eso es un pronunciamiento que han hecho 20 federaciones ecuatorianas por deporte, creo que la semana pasada, respecto a que el Comité Olímpico no está respetando sus derechos. ¿En qué sentido? Ellas tienen su registro directorio, piden su reconocimiento internacional, se los dan, tanto panamericano como mundial, ingresan la documentación al Comité Olímpico, el Comité Olímpico lo primero que hace es mandar una carta a esa Federación Internacional a decirle, está mal hecha esa elección, fue viciada. Ok, pero hay algunas como boxeo, que Ya están en vamos a esta situación resolverla. desde el 2019. La semana que viene va a Tenis tener tiene 2 directorio. directivas y ninguno es reconocido por la Federación Internacional. Yo creo que una sí. ¿Sí? Sí. La de ¿A una la Patricio. reconoció el Ministerio del Deporte, la de Patricio Galarza? Sí, esa es la que está reconocida. De hecho, a él lo invitan a todos los eventos internacionales de la ITF. ¿A qué plazo va a responder esto? Tenemos 2 años para los próximos Juegos Olímpicos y torneos mundiales por disputar. Inmediatamente, Carlos. Yo soy un hombre del deporte, no soy ningún improvisado en esto. A mí no me pueden cuentear sobre los temas que pasan en la estructura deportiva del país y yo estoy aquí y el presidente me ha traído para resolver estos problemas y tenemos que resolverlos. Sí sabe cómo van a utilizar esto en año político, ¿no? Porque las elecciones son el 2027. Seguramente, pero siempre que hay criterio técnico y hay criterio jurídico, yo creo que no va a haber ningún problema. ¿Algún rato solo sobre esto hagamos un programa, federaciones? Por supuesto pero que sí. Muy pronto, porque Sí. Si leo el caso de cada uno, me voy Cuando hablemos de tema eso, Carlos, central. seguramente muchas de esas ya van a estar resueltas. Ok, fines de enero, nos convocamos otra vez y nos cuentan cuántas más han sido Una resueltas. cita, sí. De acuerdo. Ajedrez, por ejemplo. ¿Ya? ¿Quién creyera? Balonmano. Ya está resuelto. Balonmano está resuelto. Squash. Está resuelto. Ya. Híjole. Karate está resuelto. ¿Tenemos de badminton? Sí. Formidable. Tomás Pellim es el presidente. De badminton. Uno de sus más grandes detractores. Sí, señor. Y está reconocida. Sí. Es más, todas las que ellos apoyaron, obviamente, a la candidatura del presidente o expresidente Jorge Delgado Panchana, tienen su registro Hay directorio. una federación de baile deportivo. Sí. Lucha tiene problemas también. Rugby, ¿tenemos rugby aquí? Sí, por supuesto. Pierre Magnas es el presidente. Y Hockey. uno de los presidentes que más ha reclamado. Hockey sobre césped es una federación inactiva. Eso no es verdad. ¿No? Golf es parte del COE. Ya está resuelto. Surf. Se resuelve la semana que viene. Ok. Ya te he mostrado algunas que van a estar resueltas. Así veo. ¿No tiene usted nada que ver con el control financiero de la Liga Pro? No, ellos tienen, eso ya es parte de su autonomía en función a controlar, tener sus mecanismos de control respecto al tema financiero. Ok, así es Salto de Mata. Nos hemos referido, realmente debería decir, hemos tocado el problema de las federaciones. Cuando volvamos, la visión que tiene su superior, inmediata, la ministra de Educación, sobre lo que el viceministerio de Deportes debe hacer, Gilda Alcíbar. Con evitar que el deporte sea motivo de conflictos y retrasos, ya hay un avance. Si además hay innovación y eficiencia en manejo de fondos, habrá progreso. Solo aplicar la nueva ley traerá cambios. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios.
un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo y además puedes ganar un televisor todos los días. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Y Sebas, también es tu cumple, pero recuerda, un solo regalo, ¿ok? Para ti, ñaño. Santa, dale a Sebas todos los regalos de su cumple. Pica, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, hundiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Vera a su manera, crítico e independiente. Hay 9 minutos, que en realidad son 8, tengo que evacuar las pocas inquietudes urgentes pendientes, sin perjuicio de que con mayor frecuencia tengamos este tipo de entrevistas con el ministro del Deporte sobre un aspecto que es vital para algo que se dice quererse a cada rato y no saben cómo hacerlo. La recomposición del tejido social. En gran parte, la recomposición del tejido social, y lo digo así, no en son de burla ni de sarcasmo, sino porque se manosea el tema y no se lo ejecuta, comienza por el deporte. Gilda Alcíbar se refirió así a esta materia. ¿Qué va a hacer usted para que el viceministro de Deportes a este tema de la representación y la delegación deportiva le dé la importancia que merece? Ponerle énfasis a la ejecución, que es parte de las premisas que yo tengo en este cargo, el poder tener énfasis en la ejecución y en el seguimiento, porque muchos temas se planifican bien, pero no se ejecutan bien. ¿Usted lo escogió a Roberto Ibáñez o se lo recomendaron? Me lo recomendaron, él tiene un gran perfil y yo decidí aceptarlo. Esa eficiencia que ella busca empieza por la mejor administración de lo mismo que se tiene. 1. Presupuesto. ¿Le alcanza para cumplir sus metas? Hemos hecho una propuesta este año al presidente de la República para poder aplicar nuestra estrategia que tenemos para fortalecer el sistema deportivo del país. Eso pasa por el Ministerio de Economía, pero hablando del plan de alto rendimiento, el presupuesto para el 2025 es 18.434.000 más o menos. Tenemos que ser obviamente muy inteligentes con ese recurso, como lo manifesté hace un momento en la entrevista, Carlos, ser eficientes e invertir en los deportistas, obviamente, que están camino a todos estos eventos deportivos con análisis técnico-metodológico. Ya, más que inteligente, con los que ustedes tengan o aprueben o mantengan, tienen que ser oportunos. ¿Cómo hacer que la plata llegue a tiempo? Bueno, esas son de las cosas que la ministra quiere y me alegra de sobremanera poder conversar con nuestra ministra que diga, yo necesito ejecución. Carlos, yo ya estuve en el sector público, yo ya estuve en el viceministerio, a mí no me tienen que contar cómo se ejecuta, de qué manera hacerlo, ya estuve, ya sé, y la idea es aprovechar esa experiencia que tengo para poder ser más ágiles con el recurso público, que si bien es cierto tiene sus reglamentos, pero hay que ser mucho más rápidos en ejecutar. Sabrá entonces que uno de los programas más exitosos de incentivos tributarios, por supuesto, tenía problemas que era con la demora en la calificación de algunas instituciones que se quisieron certificar.
En el pasado hubo problemas con grandes empresas que contribuyen al deporte. Menciono dos que recuerdo. Marathon, una, retrasos con Marathon. Otro, Barcelona. ¿Cómo agilitar eso? Primeramente, entender que la unidad de beneficio tributario tiene que trabajar para quien invierte, que es la empresa. Tiene que primero, tiene que entenderse que quien está colaborando, claro, y tiene un beneficio por hacerlo, que no está en la obligación tampoco de hacerlo, está apostando en el deporte. Entonces tenemos que hacerle la vida más fácil a las empresas que están apostando en deporte. ¿Con qué? Ser más ágiles en certificaciones, en aprobaciones de proyectos, porque al final del día eso va a llegar al deportista. Y aumentar el cupo, se fueron volando los fondos. Primero fue 20 millones, debía subir a 30. Bueno, vamos a ver con qué presupuesto vamos a contar este año, porque todos los años tenemos un presupuesto. Son solo 10 millones más y suben, perdón que lo diga así, de 20 a 30. Sí, bueno, vamos a esperar que este año se pueda incrementar. Obviamente esto ¿Lo tiene va a que ver- proponer? Siempre proponemos más. Okay. Siempre. Infraestructura deportiva, ¿qué es lo que inauguran mañana? Mañana vamos a inaugurar una hora para mí que es muy especial. ¿Por qué? No solo porque es donde nació el atletismo del Guayas, que es la pista Emilio Estrada y Casa, justo lo que queda atrás del Oro Verde, ¿no? Fue una pista que durante 70 y pico de años fue de tierra. Después de eso, en mi primer año de gestión como presidente de Fede Guayas le pusimos ya sintético. Ha tenido ya 5 años de desgaste porque es una pista que tiene una gran cantidad de niños y niñas que entrenan ahí la formación del atletismo. Y el presidente de la República nos ha entregado los recursos para poder hacerle un nuevo retope y asentamiento. Ha quedado bellísima, Carlos, la pista. ¿Cuánto costó eso? $250,000 más o menos la inversión que se hizo en esta pista, y el día de mañana junto al presidente la estaremos inaugurando. ¿Con fondos de qué se hizo eso? Con fondos del gobierno nacional. ¿Algo que le quede por decir en esta primera comparecencia? Bueno, Carlos, y dirigirme a todo el sector del deporte del país, sepan que no los voy a abandonar, sepan que voy a trabajar duro para que el deporte cada día tenga mejores herramientas, cada día fortalezca a nuestros entrenadores, a nuestros deportistas, a nuestra dirigencia, y sepan que aquí hay un hombre con corazón de atleta, y cuando un hombre tiene ese corazón de deportista, definitivamente siempre está interesado porque cada niño, cada niña, cada adolescente tenga espacios dignos y herramientas importantes para poder hacer deporte. Gracias a Roberto Ibáñez por su comparecencia y sus primeras definiciones. Entra en una tercera etapa de su participación en el deporte. La una fue como deportista, competidor. La otra ha sido como dirigente hasta estar en la Federación Deportiva del Guayas, y esta superior como autoridad nacional con jurisdicción en todos los ámbitos y limitaciones en el sentido de lo que él acaba de escribir. Buen estreno porque comienza con la ley del deporte que tanto se impulsó. Tiene claro que la bondad de la ley depende de cómo se configura el reglamento para aplicarla, y ha definido dos cosas que son claves en el Ministerio del Deportes, pero es muy fácil decirlo así y muy difícil ejecutarlo asado, que busca que sea una herramienta para la facilitación de la actividad deportiva en el país, y que para eso necesita lograr más cercanía y diálogo con todos los actores de esto. Ya saben, el primer conflicto que se viene, y en eso, felizmente, no ha caído en la tentación de intervenir el Comité Olímpico Ecuatoriano. Le ha pedido o le va a pedir un pronunciamiento al Comité Olímpico Internacional en el afán de que ese conflicto no se prolongue más, se defina, se puede inscribir la directiva. Entiendo que la tesis es que hayan nuevas elecciones. Ahí se juega su futuro nada menos que Jefferson Pérez, que es vicepresidente. Y aunque sea por respeto a él, este conflicto no debería seguir más. Nuestro primer medallista olímpico en este país. Y si la directiva actual debe cesar y quiere continuidad, Jefferson Pérez sería una salida ideal. Es mi opinión, ni siquiera es una sugerencia. Lo que no cabe este año que veamos más es más choques con las federaciones, con el Comité Olímpico, con la Liga Pro, con la FEF, con quien sea, si en verdad dicen amar el deporte del cual muchos han hecho carrera y política y muy pocos han sido compitiendo. La mayoría de ellos no solo se les ve en el peso que tienen, fue dirigiendo. Señores, tengan compasión con este país. Que el próximo año, si algo necesita es recomponer su tejido social, y si por algún lugar debe empezar, es el deporte. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Porque para ellos, los regalos que llegan al corazón se sienten. Pita, siente la Navidad con la alegría de jugar. Compra ahora con tu Club Pica y paga desde marzo.
Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Todo se conecta, todo se acerca, señales que llegan rompiendo barreras. Todo se conecta, mañana te esperas, sintiendo tus sueños más cerca de ti. Todo se conecta, cuando estés más cerca de ti. Todo se conecta, cada vez más cerca de mí. Cruz Azul y Farmacies. Farmacias oficiales del partido de la historia. Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.